que aquí planteamos, nos iniciamos en el mundo de la planificación, ¿sí? Es un nuevo contenido que corresponde al eje 3, del programa de la asignatura, y es uno de los contenidos fundamentales que desde la materia esperamos que ustedes puedan desarrollar habilidades en el proceso de planificación, ¿sí? Si ustedes se detienen a leer un poquitito el programa de la asignatura, una de las competencias que se plantea en ese programa que esperamos justamente que ustedes desarrollen, es esto, desarrollar habilidades en el proceso de la planificación educativa. Este compilado que nosotros les presentamos ahora es aproximarlos, es iniciarlos en este gran contenido o en este gran tema de planificación. Nosotros nos vamos a detener puntualmente en la materia en lo que es planificación educativa o planificación en educación alimentaria y nutricional. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es esta teoría de hoy y este compilado de planificación, niveles y fases es iniciarnos en este gran tema de planificación. Pero ¿cuáles son esos contenidos que nosotros planteamos como nuevos para ustedes? Porque hasta el momento no venían viendo o en otras materias, entiendo, no vieron todavía el contenido de planificación. ¿Cuáles son esos nuevos contenidos que esperamos ustedes puedan aprender? Y están presentados en el compilado. Planificación, definiciones de planificación. Hay una definición puntualmente que hace referencia a cómo nosotros entendemos la planificación desde la educación alimentaria y nutricional, la importancia de la planificación, ¿por qué? ¿Para qué planificamos? El compilado presenta los niveles de la planificación bien detallados y define cada uno de esos niveles, plan, programa, proyecto, actividad. Está también el nivel tarea, que es el nivel más pequeño, pero desde la materia puntualmente trabajamos en base a estos 4 niveles. En base a un plan, programa, proyecto y actividad. Y en el compilado también van a encontrar las fases de la planificación. Cada una de las fases, diagnóstico, planificación propiamente dicha, que más adelante la vamos a ir también conociendo con el nombre de programación, la ejecución y la evaluación. Todos estos contenidos, estos nuevos contenidos en el compilado docente están presentados de una manera meramente conceptual, podríamos decir, ¿sí? Son definiciones, son características, nos define cuáles son los niveles, a qué hacemos referencia cuando hablamos de plan, de programa, de proyecto, de actividad. Nos define qué es diagnóstico, qué se hace en el diagnóstico, a qué refiere planificación, a qué ejecución y a qué evaluación. Por eso vuelvo a insistir, es una iniciación en este tema de planificación, ¿sí? Serían los nuevos contenidos. Profe, disculpe que la moleste, ¿la asistencia que están pasando es para los chicos promocionales? Sí, Luciana, es para los promocionales. A ver, gracias, disculpe. No, por favor. Bien, pero para poder trabajarlo de una manera más práctica, porque yo les decía, en el compilado lo vamos a encontrar así como tal, definiciones, las fases, cuáles son las fases, los niveles, cuáles son los niveles, es meramente conceptual. ¿Cómo podemos nosotros trabajarlo de una manera más práctica a esos contenidos que ustedes tienen en el compilado docente, que yo no me voy a detener en las definiciones o en volver a reproducir lo que dice el compilado, sino cómo lo analizamos de una manera más práctica a eso que nos está presentando el compilado docente? Nos preguntemos entonces, ¿qué es planificar? Si yo les pregunto a usted, ahora tienen ya una lectura previa del compilado, pero si yo iniciara esta teoría con esta pregunta, ¿qué es planificar para ustedes? ¿Qué respuestas podrían darme?
chicos. A mí, profe, se viene algo así como ordenar algo, administrar algo, Bien, de una ordenar. forma ordenada, digamos. Bien. A ver, ¿quién más? Ordenar, saber qué es lo que va a hacer en consecuencia. Bueno, ordenar, pensar en qué es lo que voy a hacer. Armar también. Armar. Establecer como un proceso de algo. Organizar también. Organizar. Bien. ¿Qué más se le viene a la mente cuando nosotros preguntamos esto? ¿Qué es planificar? Proporcionar datos, profe. Proporcionar datos. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más surge cuando nosotros decimos qué es planificar? Prever algo. Prever. Muy bien. Entonces podemos decir que si nosotros de repente comenzamos a pensar en este tema y nos preguntamos qué es planificar, nosotros podríamos decir que está relacionado, planificar es prever, es organizar, es coordinar, pensar por anticipado algo que yo quiero hacer, ¿sí? Con eso está relacionado esto de qué es planificar, la planificación, en qué consiste, en esto justamente, ¿sí? En esa respuesta que ustedes estaban dando. Y si yo de repente me pregunto, o les pregunto, ¿por qué planificamos o para qué planificamos? ¿Cuáles serían las respuestas posibles? Para poder cumplir con algún objetivo Bien, o una meta que uno se plantea. bien. Para poder más? tomar decisiones. Para tomar decisiones, bien. Para saber con anticipación cómo vamos a actuar para llegar a esa meta o ese fin que nos proponemos. Muy bien, Alicia. Organizar las tareas. Para organizar las tareas. Bien. Para establecer un proceso. Para establecer un proceso. Bien. Se evidencia lectura del compilado. ¿Sí? Ustedes fíjense que yo voy haciendo de alguna manera con estas preguntas un control de lectura de ese compilado docente. O sea, en las respuestas que ustedes están dando, es evidente que hubo lectura de ese compilado docente. Bien, entonces si nosotros nos preguntamos por qué planificamos o para qué planificamos, nos lleva a esa respuesta, para dar respuesta a algo, ¿sí? Para fijar líneas de acción, para definir un proceso a seguir, ¿sí? Para cumplir con determinados objetivos, ¿sí? Es lo que ustedes fueron respondiendo. Y está muy bien. Y ahora, si nosotros nos preguntamos cómo planificamos, ¿cuáles serían las respuestas posibles? ¿Qué se les ocurre? Siguiendo una cierta metodología, puede ser. Bien. Estableciendo prioridades. Estableciendo prioridades. Elaborar un plan. Bien. Plan de acción. Elaborando un plan. ¿Qué más? ¿Qué más podría dar respuesta a ese cómo planificar? Teniendo en cuenta cuáles son los alcances que tenemos, qué recursos tenemos disponibles también para planificar ciertas cosas. Bien, ¿cuáles son los recursos? Exactamente. Profe, haciendo preguntas, digamos, y la respuesta de las preguntas van a ser la planificación. ¿Quién está hablando que yo no logro ver? No los puedo ver a todos. No sé quién habló recién sobre las preguntas. Yo, profe, Dalma. Ah, Dalma. Bien, Dalma, muy bien. Bueno, en el cómo planificamos debieran de aparecer, ¿no? Estos niveles operacionales de la planificación
porque el cómo planificamos es, yo puedo planificar a través, respetando un plan o partiendo en ese nivel, ¿sí? En ese nivel operacional plan, puedo planificar con un programa, un proyecto, pero también está relacionado con las fases de la planificación. El cómo planificamos es en función de esas fases del proceso de la planificación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo así con preguntitas que no sean tan teóricas, nosotros podemos aproximarnos a lo que es planificación, al proceso de la planificación. ¿Qué es planificar? ¿Por qué? ¿Para qué planificamos? ¿Cómo lo hacemos? Pensando siempre en esto de lo que partimos, que entendemos a la planificación o a ese acto de planificar como prever, como anticiparnos a, como pensar en lo que quiero hacer, coordinar, organizar, ¿sí? Son sinónimos de el acto de planificar. Estas preguntas a su vez nos llevan a esa primer consigna que tenían en esa guía de estudio, ¿sí? ¿Alguien se anima a leer, sin que yo dé nombres, que haya voluntarios, ese primer punto en la guía de estudio? A ver, la que estoy viendo acá es a Verónica Barroso. Voy a nombrar a los que veo. ¿Te animas a leer, Verónica? No lo tengo en la compu y no lo puedo abrir. Ay, bueno, a ver, ¿quién más? Si quiere leer, profe. Bueno. El compilado docente inicia con una afirmación. La planificación es un proceso continuo dirigido a mejorar la situación de una población determinada, a través de un conjunto de actividades que pueden lograr dicha mejora en un futuro próximo de acuerdo a conocimientos actuales. La planificación, ejecución y evaluación de políticas constituye una herramienta indispensable para la intervención alimentaria y nutricional, convirtiéndose en un elemento fundamental para el trabajo de gestión social y comunitario en procura de la transformación positiva de la situación de salud. Afirmación que nos adentra en estos nuevos conceptos que se desarrollan posteriormente: planificación, niveles, fases. Luego presenta definiciones de planificación por diferentes autores, entre ellos Anderegg, Murdick, Mercado y Caldera, y una definición que, según el enfoque de la asignatura, considera que deben manejar los estudiantes. Teniendo en cuenta entonces esa afirmación inicial y las definiciones de planificación, cómo se relacionan con los contenidos que ya venimos abordando en la materia. Bien, sí, ahí analizábamos lo que presenta inicialmente ese compilado docente. Define, ¿sí? O nos aproxima a eso de lo que es la planificación. La planificación como un proceso dirigido a mejorar la situación de una población determinada. Habla de un conjunto de acciones, esa planificación a través de un conjunto de acciones o de actividades, menciona las fases de la planificación, ejecución, evaluación de políticas, de planes, y lo plantea como herramientas necesarias para realizar una intervención, para mejorar una situación determinada en una población X, ¿sí? Ahora, lo que se les pedía de la lectura de esa parte del compilado era, a ver, con todo esto que nos está mencionando, que nos está describiendo el compilado docente, con las definiciones que ustedes leyeron de planificación planteadas por diferentes autores, ¿encuentran relación con los contenidos que nosotros ya vinimos viendo en la materia hasta ahora? ¿O no lo encontraron la relación? Porque puede suceder también. Chicos. Profe, yo sí encontré relaciones. A ver, Carla. Porque dice que para planificar se debe tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo,
Podemos tener en cuenta los comportamientos alimentarios de esa comunidad o población X, los factores que influyen. También podemos tener en cuenta en qué sector nos estamos desarrollando. Se relaciona también porque debemos tener en cuenta los componentes que están, ¿cómo se dice? Que están vulnerados o no. Sí. Yo lo relacioné con esos conceptos. No sé si está bien. Muy bien, Carla, muy bien. ¿Alguien más? Profe, también se relaciona con el sistema de alimentación, el sistema alimentario y nutricional, porque ahí, por ejemplo, habla con uno de los componentes, de los elementos, en lo que hace referencia al consumo, digamos, de los alimentos, porque en sí hace lo que es, en esta parte del consumo, está muy relacionado con lo que es el comportamiento alimentario, digamos, que... Bueno, eso es lo que lo relaciona. Muy bien, Rocío. ¿Alguien más? Profe, también yo lo había encontrado relación con respecto a la teoría 3 en el tema de acción de EA en el sector educativo, en donde habla de cómo el docente tiene que poder planificar, tener en cuenta los temas para poder presentárselo a los chicos, y tener un programa. Eso por eso también lo relacioné. Bien, Leila. ¿Alguien más? Profe. Sí. ¿Se enciende el micrófono o qué? Sí, te escucho. En el sector salud también, sí. Bien, vos lo relacionas. Sí, porque uno trabaja con un equipo multidisciplinario y tiene que haber una planificación para que se lleven a cabo distintas actividades, digamos. Bien, Sergio. ¿Alguien más te encontró relación con otro contenido? Ya mencionamos sistema de alimentación y nutrición, los sectores, mencionamos comportamiento alimentario. Han mencionado puntualmente algunos de los componentes de ese sistema de alimentación y nutrición. ¿Con qué otro contenido lo podemos relacionar? Con la educación alimentaria. Con educación alimentaria, bien, Verónica. Fíjense que en la primera parte de esa afirmación nos dice: la planificación es un proceso continuo dirigido a mejorar la situación de una población determinada a través de un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades, si nosotros volvemos a la primera teoría que nos dio la profe Nati, teníamos 3 definiciones de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Una de esas definiciones era la EAN como un conjunto de actividades que apunta a mejorar, a modificar el comportamiento alimentario, ¿sí? Entonces, fíjense, no por nada se dieron esos contenidos primero, ¿sí? Hasta llegar a presentarles hoy el contenido de planificación. Entonces, es necesario recuperar esos aprendizajes, es necesario volver sobre lo que ya vimos, ¿sí? Porque no es que presentamos temas de manera estructurada y cortada. Un tema se va relacionando con otro y ese con otro, y es así como debemos estudiarlos a los contenidos que estamos presentando. Entonces, ¿qué aprendizajes debiéramos de recuperar, o ustedes debieran de recuperar? Comportamientos alimentarios, elementos y factores que influyen en los comportamientos alimentarios. Dijimos también cuando veíamos este tema, de que nosotros no podemos pensar nuestras intervenciones de educación alimentaria y nutricional sin pensar en intervenir sobre los comportamientos alimentarios. Cuando hablamos de educación alimentaria, estamos hablando directamente de comportamientos alimentarios y los factores que influyen en esos comportamientos alimentarios. El sistema de alimentación y nutrición también es necesario, es un
aprendizaje que tenemos que recuperar, es un contenido sobre el que tenemos que volver necesariamente. Cuando veíamos sistema de alimentación y nutrición, ese sistema de alimentación y nutrición está entendido como un todo, donde esos componentes que muchos de ustedes están identificando están relacionados unos con otros, ¿sí? Y esa relación, a su vez, esos componentes del sistema se comparten con las dimensiones o los pilares de la seguridad alimentaria, que es otro gran contenido que es importante tener en cuenta, y que la relación entre esos componentes es necesaria para asegurar ese estado nutricional, y que nosotros como profesionales de la nutrición, ustedes formándose como profesionales nutricionistas, siempre apuntamos a preservar el estado nutricional, a mejorar el estado nutricional en aquellos casos o en aquellas poblaciones donde esté comprometido el estado nutricional, ¿sí? Entonces, es necesario volver sobre ese tema de sistema de alimentación y nutrición. Está relacionado, nosotros vamos a planificar en consecuencia. EAN como un conjunto de actividades, la definición de educación alimentaria y nutricional como un conjunto de actividades. Esta definición está íntimamente relacionada con la planificación. Nosotros hemos, en el compilado docente, ustedes encuentran a la actividad como un nivel operacional de la planificación, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante la importancia que tiene ese nivel operativo, actividad. Cuando nosotros pensamos la educación alimentaria desde esta definición, la educación alimentaria como un conjunto de actividades, debemos entender que esas actividades deben necesariamente planificarse, deben ser planificadas. Y en el desarrollo de esas actividades, la importancia que va a cobrar el rol del nutricionista educador, que es también un contenido que hemos visto, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de todos estos contenidos que hemos venido desarrollando para ahora llegar a este tema de planificación. Yo voy a planificar esto que ustedes decían, voy a prever, voy a pensar qué hacer, voy a organizarme, voy a coordinar, para dar respuesta a algo, para dar respuesta a una situación determinada que estoy identificando como crítica, como insuficiente, como poco saludable, ¿sí? Entonces, hay necesariamente relación entre todos los contenidos, ¿sí? ¿Profe? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Cuando dice la planificación es un proceso continuo, ¿hace referencia, digamos, a que, o sea, en futuro, digamos, nosotros como profesionales, es algo que se hace diariamente, digamos, por eso dice que es un proceso continuo, la planificación? Un proceso, no, es un proceso continuo porque vos, por cómo se presenta la planificación, ya vamos a ver, nosotros ahora lo que estamos viendo son los niveles, es decir, a qué nivel se puede planificar y cuáles son las fases de la planificación. Pero cuando hablamos de proceso continuo es porque de alguna manera, cuando veamos elementos de la planificación, eso te va a ayudar a entender esto de la planificación es un proceso continuo, porque estamos formulando el objetivo, es decir, lo que nos va a guiar en esa planificación, y eso va a tener una continuidad en todos los otros elementos, una relación entre todos los elementos de la planificación, ¿sí? Es porque no, es algo que no es que vos planificás y de repente en determinado momento se puede cortar, entre comillas, sino que va atravesando esas fases y es continuo. O sea, yo parto de un diagnóstico, ese diagnóstico me va a llevar a planificar en consecuencia de lo que yo encuentre en ese diagnóstico. La planificación, en base a esa planificación yo voy a ejecutar lo que planifico. La ejecución me trae como consecuencia la evaluación, pero a su vez si yo analizo esa fase de evaluación, va a estar presente desde la primera fase de diagnóstico. O sea, no es que se da de manera cortada, no es que se da de manera fragmentada, sino que un elemento, cuando veamos elementos, pero en este caso nos quedemos con la fase, una fase está íntimamente ligada a la otra, una fase es consecuente a la otra fase. Por eso decimos que es continuo. Ah, bien, bien. Sí, ahí me quedó claro. Sí, gracias. Bien.
Bueno, pero entonces analicemos, ahora veíamos así, qué aprendizajes teníamos que recuperar. Y ustedes plantearon esa parte del apartado, cómo lo relacionaban con los contenidos que vinimos viendo, ¿sí? Lo veamos cómo los relacionamos a esos contenidos con el nuevo contenido. Nos posicionemos en el sistema de alimentación y nutrición, entendiendo a ese sistema de alimentación y nutrición como el todo, ¿sí? Es de alguna manera lo que nos tiene que dirigir el sistema de alimentación y nutrición, porque tiene como fin último el funcionamiento adecuado o la armonía entre los componentes de ese sistema de alimentación y nutrición, tiene como fin último garantizar el estado nutricional de las poblaciones y por lo tanto calidad de vida, ¿sí? Es para lo que nosotros nos formamos, para ayudar a eso justamente, para garantizar eso en el ámbito donde nos desempeñemos, en el sector donde nos toque trabajar. ¿Qué pasaría si de repente un componente de ese sistema de alimentación y nutrición se ve afectado? ¿Qué pasaría si ese consumo, si ese componente consumo, acceso y consumo a los alimentos se ve afectado, se ve vulnerado de alguna manera? ¿Sí? ¿Qué pasaría si dentro de ese sistema de alimentación y nutrición nosotros tenemos un grupo poblacional X? Porque fíjense, acá dentro del esquema se pregunta quién necesita, es decir, nosotros tenemos que identificar con quién vamos a trabajar, ¿sí? ¿Para quién vamos a planificar? ¿Sí? ¿Qué pasaría si identificamos un grupo poblacional? La imagen acá muestra niños en edad escolar, ¿sí? Y que tienen una vulnerabilidad específica, está afectado su estado nutricional, hay una malnutrición por déficit. ¿Qué pasaría si ese componente consumo de alimentos, con los factores que lo están influyendo, de alguna manera está afectado por algo, ¿sí? No está garantizado ese consumo de alimentos en este grupo poblacional. Ese consumo, esa afección o esa vulnerabilidad, ¿sí? O esa insuficiencia en ese componente consumo de alimentos en este grupo poblacional determina que haya este estado nutricional. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería necesario? Fíjense que este mismo esquema nos da la respuesta. Este esquema que nos explica todo el sistema de alimentación y nutrición nos da la respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay que planificar políticas y programas de alimentación y nutrición. Hay que planificar para dar respuesta a este componente que está insuficiente. Hay que planificar políticas, programas, proyectos para este grupo poblacional vulnerable. Hay que planificar para mejorar esta situación nutricional. Hay que planificar teniendo en cuenta estos factores del componente consumo que están siendo afectados, ¿sí? Claramente en esta imagen nosotros podemos ver que hay comportamientos alimentarios en esos niños, ¿sí? Están en un momento de comida. Entonces probablemente, fíjense, este factor, hábitos, como elemento, parte del comportamiento alimentario, quizás los conocimientos, quizás creencias, son factores de ese componente que están determinando una situación X, o que están determinando que este grupo poblacional sea vulnerable a, ¿sí? Entonces, cuando sucede algo que provoca un quiebre, ¿sí?, en una situación X, o que determina que la población esté en una situación de alimentación y nutrición determinada, nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Y está la respuesta: planificar políticas, planificar programas, planificar proyectos, planificar actividades que den respuesta y que mejoren esa situación que presenta una población determinada, ¿sí? Entonces fíjense si es que no hay relación entre todos los contenidos que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? No podemos planificar si no sabemos
si no conocemos ese sistema de alimentación y nutrición, si no conocemos cómo se presentan esos componentes, si no conocemos cómo se deben interrelacionar esos componentes, no podemos planificar si nosotros no sabemos en qué factores de los componentes podemos intervenir desde la educación alimentaria. No podemos planificar si nosotros no conocemos los comportamientos alimentarios que tiene esa población, porque en educación alimentaria por excelencia vamos a planificar para reforzar, mejorar o modificar esos comportamientos alimentarios que tiene la población. Entonces esta pregunta del qué hacer nos lleva a relacionar todos estos contenidos que venimos viendo. Planificamos en función de todo esto que conocemos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Asumo que se entendió si no me responde. Sí se entendió, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, voy a ir poniendo un signo positivo a los chicos que me responden. Muy bien, sigamos entonces. Pero bueno, frente a esta situación planteada, vuelvo sobre esto, es indispensable pensar en acciones para dar respuesta a esa población vulnerable, pensar en acciones. Por lo tanto, nosotros ese pensar en acciones nos lleva nuevamente a esta definición de planificación, de planificar. Debemos planificar nuestras acciones, ¿sí? Hay una situación X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planificar nuestras acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta qué aspectos los vamos a hacer, ¿sí? Es pensar esas acciones y planificar esas acciones, ¿sí? Entonces eso nos lleva a analizar un poco esta segunda actividad planteada que surgía de la lectura del mismo compilado, ¿sí? En esa segunda actividad planteada, donde ustedes ya tendrían que haber hecho lectura de las definiciones de lo que es plan, programa, proyecto, actividad y tarea, que tienen que tener bien diferenciado, ¿no? Lo que es cuando hablamos de plan, cuando hablamos de programa, cuando de proyecto, a qué hacemos referencia cuando decimos actividad, a qué hacemos referencia cuando hablamos de tarea. Esas definiciones las tienen que tener bien estudiadas, saber diferenciar bien. Y ahí lo que se les proponía era la búsqueda de ejemplos de esos niveles operacionales en temas vinculados a salud, alimentación y nutrición. ¿Qué pudieron encontrar de esto si es que encontraron algo? A ver, coméntenme. ¿O no pudieron resolver esa consigna? Profe, sí. Por ejemplo, yo encontré acá en Argentina, digamos, un plan, que es el plan ASI, Plan de Alimentación Saludable en la Infancia. Y después también encontré ejemplos de los programas que también están establecidos a nivel de nación, con el programa materno-infantil, Pro Huerta, también el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y también el programa de asignación universal por hijo. Y de proyectos, todavía no encontré, no encontré de proyectos. Bien. Y Alicia, dentro de ese plan de seguridad alimentaria, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, ¿identificaste programas? Sí, dentro de ese estaba, por ejemplo, el programa de alimentar. Después, sí, ese era uno. Y después no encontré otros. Ajá, bien. ¿Alguien más? Profe, yo había encontrado así parecido a la compañera con respecto a plan, programa y proyecto. Con respecto a plan y programa encontré lo mismo del plan ASI y el proyecto materno-infantil y lo relacioné con el proyecto Cooperadora para la Nutrición del Infante, CONI.
Y después las actividades puse que era brindar educación a madres en situación de vulnerabilidad social, y en tarea sería entrevista, organización de jornadas de trabajo, realización de diagnóstico de los participantes y saber qué acciones se desarrollan en la ciudad. Muy bien, bien, Leila. ¿Alguien más encontró ejemplos, otros planes, otros programas? Profe, yo también encontré parecido a lo de las chicas y también me aparecieron muchos en relación a los programas de salud, dependiendo de las diferentes enfermedades, de tuberculosis, epilepsia, VIH y así muchos otros. Bien, muy bien, Agustina. ¿Alguien más? Yo encontré el proyecto sobre alimentación saludable para los niños. También encontré el plan Nacer, el plan Cunita que le decían, no sé si existe todavía. Bien, Verónica, muy bien. Bueno, sí, entonces cuando nosotros decimos, bueno, hay una situación X, hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de inseguridad alimentaria, hay una situación social determinada que merece acciones, merece respuestas con acciones, ¿sí? Entonces ahí es donde surgen estos distintos niveles operacionales, ¿sí? Se planifica en diferentes niveles operacionales. El plan, ustedes lo tienen bien definido en el compilado docente, es lo que se realiza a nivel central, ¿sí? Como nivel jerárquico podríamos decir que es el primero o el más alto nivel jerárquico donde se planifica. Si queremos quizás identificarlo, sería a nivel ministerio de Nación, pero no es que participe un solo ministerio, sino que ustedes fíjense que las problemáticas que nosotros analizamos requieren de la participación interdisciplinaria, intersectorial, ¿sí? De esa manera es como se van conformando, se van diseñando y planteando los planes. Son decisiones de carácter general que por lo general expresan los lineamientos políticos. Muchas veces hoy iba una de sus compañeras a la consulta y preguntaba ¿cuál es la diferencia entre políticas públicas y planes? Muchas veces se lo entiende como lo mismo, ¿sí? O cuando uno se refiere a políticas públicas y planes, las políticas públicas son las que se definen justamente a niveles centrales. Y el plan está también a ese nivel. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Porque yo los veo a todos tildados. Bueno, mientras ustedes me escuchan, está bien. ¿Sí? Entonces ahí teníamos, por ejemplo, el compilado les daba el ejemplo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. ¿Sí? Es algo que tiene que abarcar, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, es algo que abarca a todo el país. Es un plan nacional, se tiene que tener alcance nacional, justamente. ¿Sí? Y de ese primer nivel operacional se van a comenzar a desprender los otros niveles operacionales. Se desprenden programas, se desprenden proyectos y a su vez en los proyectos nosotros vamos a encontrar las actividades. Tiene que haber una adecuada relación y una relación lógica entre estos niveles. Un programa puede o no estar dentro del plan. Cuando esté dentro de un plan, tiene que haber una coherencia entre los objetivos que se plantea el plan, y cómo yo voy a dar cumplimiento a esos objetivos o a esos propósitos a través de un programa, que es un nivel operativo más bajo o un nivel operacional más bajo. A su vez, dentro de un programa yo puedo encontrar distintos proyectos, ¿sí? Ustedes tienen ahí en ese esquema. De este plan, supongamos, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
se pueden desprender 2 proyectos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se piensa ese plan en términos generales, como lineamientos generales, como una política pública, ¿sí? Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, porque de alguna manera se detecta o se diagnostica que en la población argentina hay una situación de inseguridad alimentaria. Si nosotros analizamos nuestra realidad de hoy, la actualidad que vivimos a diario, nosotros podemos, y si comenzamos, quizás yo les comienzo a preguntar, y vamos a poder ir definiendo muchos aspectos que hacen a esa inseguridad alimentaria en la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? En mayor o en menor medida nos afecta a unos o a otros. En función de esa situación detectada, es que surge la necesidad de esa política pública, de ese Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, para de alguna manera dar respuesta a esa situación. Pero como bien lo dice la definición, el plan son los lineamientos generales. Yo tengo que ver cómo llego a esa población con inseguridad alimentaria, cómo atiendo a esa población con inseguridad alimentaria. Y es por eso la importancia de estos niveles operacionales. El programa va a ser un nivel más bajo, ¿sí?, dentro de estos niveles, pero que tiene que estar relacionado con eso. El programa alimentar, ¿sí? El programa alimentar es aquel que se entrega una tarjeta con un determinado monto que está destinada para la compra de alimentos. Estaríamos ayudando de alguna manera con ese programa, o se piensa ese programa para favorecer el acceso económico a los alimentos y por lo tanto garantizar el consumo, entre comillas diríamos esto, ¿no? Porque no sabemos si sucede así. Ese sería un programa. Podemos tener el programa Pro Huerta, ¿sí?, para motivar la producción para autoconsumo. Podemos tener dentro de ese mismo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria el programa de Educación Alimentaria y Nutricional, porque se entiende, cuando se definen esas políticas, esos lineamientos generales, que es necesaria la educación alimentaria y nutricional para enseñarles a las personas la selección, el consumo, ¿sí? Entonces fíjense cómo con distintos programas, de alguna manera, estarían dando cumplimiento al propósito general del plan. Pero a su vez el programa sigue siendo algo como muy amplio. Entonces dentro de un programa, supongamos el programa Educación Alimentaria y Nutricional, dentro de ese programa se pueden desprender 2 proyectos, ¿sí?, que es un nivel operacional más bajo. Quizás el proyecto A yo lo puedo destinar a la población, lo puedo trabajar en las escuelas, ¿sí?, con los niños en edad escolar, porque entiendo que es importante trabajar la educación alimentaria con los niños en edad escolar. Y el proyecto B lo pienso para, no sé, no se me ocurre en estos momentos, pero que tenga otra línea de trabajo en el marco del programa de educación alimentaria y nutricional. Pero ambos proyectos van a tener que dar respuesta al propósito o a los objetivos que persigue el programa 1. ¿Sí? Y a su vez, dentro del proyecto A, yo voy a encontrar la planificación de diferentes actividades, que son las actividades son las que van a concretar de alguna manera lo que yo vengo planteando en el proyecto, en el programa y en el plan. ¿Sí? La actividad es el nivel operacional donde yo voy a concretar todo lo planificado. ¿Se entiende esto? Puede suceder de que directamente se parta de un programa. No sé, a nivel provincia se define que es necesario, no sé, formular un programa X, ¿sí? Y parto de este nivel operacional. Y ese programa, a su vez, está constituido por el proyecto A y el proyecto B, pero siempre voy a tener que tener dentro del proyecto este nivel operacional actividad. ¿Sí? Y el nivel operativo actividad, no puedo yo pensar
concretar un proyecto o llevar adelante un proyecto con una sola actividad. Siempre pienso en 2 o más actividades. ¿Bien? O también puedo partir desde un proyecto, algo más chiquito, algo más pequeño. ¿Bien? Y fíjense, siempre la lectura, no tanto esto mínimo o el mínimo nivel, el más bajo nivel operativo de la planificación, que sería la actividad, o bueno, si queremos analizar mucho más sería la tarea, pero nos quedemos en las actividades, ¿sí? En este nivel operativo, actividad. Yo cuando planifique la actividad, tengo que planificar esa actividad relacionada con el proyecto al que corresponde, al que pertenece. Y a su vez, ese proyecto, yo sé que va a estar en el marco de un programa, y ese programa en el marco o dentro de un plan. O sea que hay una interrelación permanente. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, una profe. consulta. Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos el programa digamos, de la tarjeta alimentar, ¿cuál sería la actividad de ese programa? ¿La entrega de las tarjetas en sí, digamos? ¿O cómo? Bien, analicemos este programa alimentar. Ese programa consiste en, se les proporciona a las familias en situación de vulnerabilidad, que creo que tenían que cumplir ciertos requisitos para acceder a esa tarjeta. Se les proporciona esa tarjeta donde se les carga determinado monto, dinero. Pero también especifica ese programa que ese dinero debiera utilizarse para la compra de alimentos. Ese programa en sí mismo, no lo conozco bien en detalle, quizás acá la profe Emi me puede apoyar en la explicación de ese programa, pero entiendo que ese programa debiera ir acompañado, entiendo yo, de actividades de educación alimentaria y nutricional. ¿Sí? Fíjense, ahí nosotros estaríamos en este nivel operativo, programa, planificado ese programa, es decir, cumpliendo con todos los elementos de la planificación. Y dentro de ese programa, una de las actividades que deben apoyar ese programa sería actividades educativas, es decir, enseñarle cuáles serían esas actividades educativas o a qué apuntarían. A enseñar a esa población a mejorar la compra, a mejorar la selección de los alimentos que se compran. No sé si por ahí va tu pregunta y no sé quién me habla. Sí, Martínez Camilo. Sí. Sí, pero yo también tenía otra duda, digamos, con respecto al tema. ¿Puede ser que también dentro de las actividades entren los requisitos? Yo pensé que los requisitos eran parte de las actividades para el cumplimiento del programa. O sea, por ejemplo, presentar tal papel o reunir ciertas características que ayuden a la validación de ese programa para que una familia, por ejemplo, lo adquiera. ¿O no? Eso, los requisitos serían aparte. Los requisitos son apartes. Los requisitos estarían formando parte de los elementos de ese programa, o cómo se define ese programa, o no me sale en estos momentos, me sale la palabra reglamento, pero justamente las condiciones para acceder a ese beneficio que te da el programa. Pero no es esos requisitos no lo tenés que entender como actividades, ¿sí? La actividad es algo, es un nivel operativo, o sea, es algo que se tiene que hacer. La actividad es el hacer, es un nivel operativo donde nosotros hacemos algo que ayude a mejorar esa situación X. Bien, muchas gracias. Sí. Por eso te digo. Judith. Ahí está la profe. Sí, estaba escuchándolas. Bueno,
como para contarles por ahí un poquito a los chicos en cuanto al alimentar, cuando fue implementada, acá en Salta específicamente, no hubo ningún acompañamiento de educación alimentaria y nutricional. La entrega fue en lugares como estratégicos, municipios, pero Salta tuvo muy poca participación en ese evento, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí fue, vino gente de Buenos Aires y lo que trataron de hacer es como, veamos a ver qué podemos hacer para que haya, ¿no?, esa cita de educación alimentaria y nutricional. Y no fue o sea, cuando uno lo analiza, digamos, como nutricionista, y ustedes cuando les toque trabajar, muchas cosas pasan sin que uno tenga intervenciones, ¿no? Y frente a esto nosotros tratamos de acompañar con educación, pero bueno, ya hay cosas que son tarde. Entonces, por eso es súper importante que cualquier programa, proyecto, plan, siempre tenga por lo menos pensada la educación alimentaria y nutricional, y que uno en algún punto lo pueda ejecutar, ¿no? Claramente muchas de las cosas que nos pasan fallan en ese lugar, porque fíjense ustedes, habrán visto en un montón de lugares, Facebook, Instagram, noticias, que la tarjeta alimentar se recibe en diferentes lugares, en los cuales la finalidad no es justamente comprar alimentos, ¿sí? Entonces, justamente todo esto, ustedes recién hablan de requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos tienen que tener para acceder? Bueno, hay muchas cuestiones que hay que plantearse, pero si yo me tengo que posicionar en educación alimentaria y nutricional, es por lo que hay que pelear, específicamente en los lugares políticos, porque esta parte no quede como en el olvido. Tienen que salir los planes, los programas, los proyectos con una planificación de actividades educativas. Si no falla, justamente. Y aparece todo lo que nos sucede hoy, estas noticias, y que mucha gente se molesta porque no se usa para el fin que corresponde, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan la posibilidad de estar en algún espacio, y esto recuerden siempre, ¿no?, cuando vieron el rol del nutricionista, el rol educador, donde estén, siempre vamos a estar haciendo educación. En todas las formas, siempre vamos a tener educación. Entonces, bueno, yo lo que, por ahí, desde lo que uno vive, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, y en esos espacios a veces justamente es donde uno busca que siempre haya educación alimentaria y nutricional. Las cosas muchas veces suelen venir desde arriba sin un análisis de lo que sucede realmente en el contexto al que va dirigido. Así que bueno, eso como experiencia, yo lo que les puedo decir es que siempre busquen la posibilidad de hacer educación desde el lugar en el que estén. Profe, y además, como en ese programa, digamos, le faltaría la evaluación, digamos, porque no se cumple en realidad para los fines de ese programa, porque hay muchos locales de bebidas alcohólicas que dice recibimos tarjeta alimentar, y las madres o padres irresponsables van y compran y no les importa que la tarjeta sea dada para la alimentación de sus hijos. Ya, y bueno, falta, digamos. Lo que pasa es que ahí nos fallan, creo que es la parte en la que fallamos también, o sea, más allá de que nos está faltando la educación, no solo acá digo, ¿no?, educación alimentaria y nutricional, sino que es como que la patita de educación a veces está floja en varios lugares. También nos falta el control, la supervisión de la implementación, no solo este requisito del que hicieron mención, con qué papeles cumplo yo para ser parte, sino que también nos falta la otra partecita esta de qué estoy haciendo con lo que me da el Estado, porque ustedes recuerden siempre que esta prestación que reciben ciertas personas o un grupo determinado de personas sale de todos los contribuyentes. Entonces realmente hay que ver qué está pasando, porque hay un aporte de toda la población que trabaja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es importante, ¿no?, la supervisión, pero es algo que no se da. La verdad que creo que en todos los programas en los que se han venido ejecutando no se da. No es algo que esté presente. Sí, es algo a revisar, ¿no?
Sí. Quizás en los niveles donde se comienzan a definir las acciones o, ¿no?, los lineamientos generales. Me parece que de ahí tiene que partir esto de la supervisión constante para ver que efectivamente el propósito por el cual surge este programa alimentar se cumpla, ¿no? Porque si de repente estamos estableciendo requisitos para acceder, estamos fijando las pautas de cómo se debe usar esa tarjeta y demás, y cuando el beneficio llega a ese beneficiario y no lo está usando para lo que corresponde, de alguna manera está faltando ese control. Me parece que sí. Yo creo que es como que falla el programa, todo, o sea, desde el que lo planteó, porque ni siquiera evalúa lo que pasa, sí, porque claramente. muchas personas deberían perder ese beneficio. Sí, o sea, fallan varias cosas, pero no podemos posicionarnos en que todo falla. Por eso desde el lugar en el que estén ustedes tienen que poder hacer su parte, digamos, de la mejor manera. Porque la sensación que tienen ustedes la van a tener en muchas cosas, digamos, en muchos espacios, porque justamente nuestras políticas públicas están medio chuequis, perdonen la expresión, no es tanto del todo, por decirles, capaz que están muy bien diseñadas, pero en la implementación, la supervisión, es donde empezamos a encontrar las fallas y no se vuelve. Algo que pasa, ustedes analícenlo cuando les toque, cuando tengan la posibilidad de ver, asumen nuevas autoridades, ¿y qué pasa con todo lo que se hizo? No sirve, cambiamos y volvemos a cero. Entonces, eso también tiene que ser parte de uno cuando sean ministros, acuérdense de esto, de lo que están viendo hoy día y de la importancia de conocer hacia dónde están destinados estos planes, programas, proyectos. Siempre van a ver más adelante otras las fases, ¿no?, que tiene esta planificación más en profundidad, y lo importante que es, ¿no?, conocerlas y aplicarlas. Porque no todo es así como color de rosas, ¿no? Lo que uno ve, fíjense que mucho sale como en la propaganda, ¿no? Bueno, se lanza el plan y es todo propaganda, pero después, cuando tenemos que ver en concreto, aparecen todas estas cosas que ustedes están analizando. Así es. Y esto que decía la profe Emi, posiblemente el diseño de ese plan o de ese programa sea impecable, o sea, cumpla con todos los elementos, se definan bien los requisitos, se establezca bien el propósito, que el diseño, el escrito sea impecable, pero de repente cuando se tienen que llevar a cabo las actividades es donde está la pata floja, por ejemplo. ¿Sí? Y hace que todo esto que nosotros decimos, pero si este plan era para esto, si este plan tenía que cubrir esto, y de repente, bueno, no sucede eso, es porque en alguna parte de todo ese proceso algo sucedió y algo no está funcionando como corresponde. ¿Sí? Entonces es importante esto también, ¿no? Nosotros estudiamos lo que debería ser, pero cuando llegamos al terreno nos encontramos con estas situaciones de ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y nos hacemos estos interrogantes, que está bueno hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos entonces en el análisis de los niveles. Esta es una forma o es un esquema en el que pueden encontrar cómo se presentan estos niveles operacionales, ¿sí? Un esquema de cómo presentarlos o cómo encontrarlos. Otra forma posible de encontrar estos niveles operacionales de la planificación es de una manera horizontal, ¿sí? Fíjense, acá yo estoy partiendo de un programa. El nivel más alto en este caso sería el programa. Ese programa a su vez está constituido por proyectos y cada proyecto por actividades, ¿sí? Ahí me pasé ahí. Fíjense que en el esquema anterior teníamos proyecto 1 y proyecto 2 o proyecto A, proyecto B. Acá les puse puntos suspensivos porque podemos encontrar también proyectos con cierta denominación y no solamente así tan
están respondiendo en estructura de 1, 2, A, B, C, sino que por ahí podemos encontrar proyectos que tengan una denominación que llame la atención, que capte la atención de la población destinataria, sobre todo, ¿sí? Podemos encontrar proyectos con denominaciones a través de siglas, también puede suceder, ¿sí? Y la actividad, bueno, siempre va a estar presente este nivel operativo porque la actividad o ese conjunto de actividades va a dar cumplimiento a ese proyecto o a ese programa del cual formen parte de esas actividades, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta esos niveles, ya sabemos cuáles son los niveles operativos de la planificación, ¿sí? Plan, programa, proyecto, actividad, tarea. El otro tema grande que nos presenta el compilado docente son las fases del proceso de la planificación. Y como fases vamos a identificar el diagnóstico, la planificación propiamente dicha, la ejecución y la evaluación. Estas fases, chicos, estas 4 grandes fases del proceso de la planificación se van a presentar tanto si nosotros estamos hablando de un plan, si estamos hablando de un programa o si estamos hablando de un proyecto, si estamos desarrollando un plan, un programa o un proyecto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo estoy trabajando en el proyecto, no sé, saludables en la escuela, por darles un ejemplo, en ese proyecto, para formular ese proyecto, ¿sí? Para diseñar ese proyecto, yo tendré que cumplir con estas 4 fases del proceso de la planificación. Voy a tener que realizar un diagnóstico. Posterior al diagnóstico voy a tener que planificar en consecuencia, voy a ejecutar y voy a evaluar. Si yo estoy en un programa, no sé, programa Pro Huerta, ¿sí? El que teníamos dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, dentro de ese programa Pro Huerta corresponde que se realice un diagnóstico, que se planifique, que se ejecute y que se evalúe en consecuencia, ¿sí? Es decir, que estas fases necesariamente las tienen que encontrar en estos 3 niveles operacionales de la planificación. Y acá me interesa que tengan bien diferenciado. Cuando nosotros hablamos del proceso de la planificación, tenemos para distinguir niveles operacionales, que los estamos viendo acá, tenemos para distinguir fases del proceso de la planificación y más adelante vamos a ver elementos de la planificación, ¿sí? Tienen que poder tener bien diferenciado a qué referimos cuando hablamos de niveles, a qué hacemos referencia cuando hablamos de fases y cuando hablamos de elementos, a qué estaríamos refiriéndonos, ¿sí? Porque luego es como que entran en una confusión terrible y a veces preguntamos sobre elementos y de repente encontramos que nos indican que los elementos de la planificación son el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, y esas corresponden a las fases, ¿sí? Entonces tienen que tener bien diferenciado esos 3 contenidos o temas dentro de la planificación. Entonces, pasemos a ver esas fases del proceso de la planificación. Los tienen en detalle, pero yo voy a dar los puntos más importantes de cada una de las fases, ¿sí? Los tienen en detalle en el compilado. El diagnóstico es la primera fase del proceso de la planificación. Cuando nosotros pensamos en que tenemos que planificar nuestro accionar, tenemos que iniciar siempre por el diagnóstico, ¿sí? La identificamos justamente como esa primera fase que nos va a permitir conocer y evaluar al mismo tiempo. Conocer una situación determinada, puede ser una situación de salud, la situación alimentaria y nutricional de una población X, ¿sí? Nos va a poder, el diagnóstico nos va a permitir determinar problemáticas
cuál es la magnitud de esas problemáticas, nos va a permitir también identificar las causas de esa situación problema en una población X. ¿Sí? Siempre debemos partir de realizar esta primera fase de diagnóstico. Si nosotros volvemos sobre esos aprendizajes que debíamos recuperar y volvemos sobre las definiciones de educación alimentaria y nutricional, y si nosotros queremos pensar que nuestra planificación la tenemos que hacer en función de una planificación educativa, planificación de educación alimentaria y nutricional, nosotros vamos a tener que en esta primera fase inicial poder identificar cuáles son los problemas relacionados a los comportamientos alimentarios y los factores que están influenciando en esos comportamientos alimentarios. ¿Sí? Esta fase de diagnóstico puede realizarse de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir esto? Podemos acudir a diferentes fuentes de información para obtener estos datos de diagnóstico. ¿Sí? En el compilado se les presenta que puede ser a partir de diferentes estudios, pueden ser estudios epidemiológicos, pueden ser a partir de encuestas, de estudios antropológicos, podemos tomar encuestas nacionales que haya disponibles, ¿sí? Y tomar datos de esas encuestas, o bien puede ser a partir de instrumentos que nosotros elaboremos y que apliquemos en la población X, en una población determinada, la población de estudio, ¿sí? De esa manera estaríamos dando o efectuando esta fase de diagnóstico. El diagnóstico nos va a proporcionar una lista de problemas, una serie de problemas, y ya vamos a ver cómo vamos a elegir con qué problema comenzar a trabajar, a qué problema comenzar a dar respuesta con la siguiente fase, que es la planificación. ¿Sí? Yo no puedo iniciar una planificación sin haber hecho un diagnóstico previo. Vuelvo a repetirles, el diagnóstico me permite conocer y evaluar una problemática determinada. En nuestro caso específico va a ser una problemática relacionada con los comportamientos alimentarios. Por lo tanto, yo voy a planificar en consecuencia, voy a planificar para dar respuesta a esos problemas encontrados. ¿Sí? La planificación es una propuesta detallada de lo que se quiere hacer. ¿Sí? En la planificación yo debo pensar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con qué lo voy a hacer, o cómo voy a dar respuesta, con qué voy a dar respuesta a las situaciones que identifique como problemáticas en el diagnóstico. Una vez que planifiqué, viene la siguiente fase, que es la fase de ejecución. La fase de ejecución no es más que el accionar, no es más que la puesta en marcha de todo aquello que yo planifiqué, ¿sí? Yo planifiqué, llámese plan de trabajo, plan de acción, plan operativo. Bueno, ese plan operativo o ese plan de actividades lo tengo que ejecutar. Lo planificado lo ejecuto. Debiera de ser así. A veces sucede que no puedo ejecutar todo lo que planifiqué, pero eso lo voy a tener que evaluar y tendré que justificar, o en la evaluación voy a poder definir por qué no estoy ejecutando todo lo planificado. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La ejecución es el trabajo en terreno, ¿sí? Es el trabajo con la población destinataria. A eso corresponde esta tercera fase. Y luego tenemos la fase de evaluación, que está presentada como última fase, pero no quiere decir que la tengamos que realizar necesariamente al último de todo el proceso, al finalizar nuestro proyecto, al finalizar nuestro programa. Esta fase de evaluación de alguna manera está presente en cada una de las fases del proceso.
yo les decía, cuando veíamos la primera fase de diagnóstico, o sea, cuando estábamos indicando los puntos importantes, el diagnóstico nos permite conocer y evaluar, ¿sí? Entonces yo estoy evaluando también en esta fase. Si yo me posiciono en que estoy en un proyecto o un programa de educación alimentaria y estoy en esta fase de diagnóstico, ¿qué es lo que voy a evaluar en ese diagnóstico? Y voy a evaluar, por ejemplo, el conocimiento previo que tiene la población en relación a determinado tema que a mí me interese saber, que esté relacionado con la situación problema, una situación de salud X, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta fase de diagnóstico tiene también un tinte de evaluación. ¿Estamos? Y a lo largo de todas las otras fases también voy a estar evaluando. Es decir, que si bien se presenta como la última fase, pero debemos entender que la evaluación se da a lo largo de todo el proceso, ¿sí? La evaluación es una instancia de reflexión, de valoración, ¿sí? Evaluamos los objetivos planteados, si las metodologías utilizadas fueron las adecuadas, si los recursos fueron los suficientes, fueron los adecuados. Bien. Si las actividades planteadas fueron adecuadas a la población destinataria. Todo eso me permite la evaluación. Profe, sí. O sea, pienso que, digamos, la evaluación en el diagnóstico, o sea, lo que nosotros evaluamos, va a ser diferente a la evaluación en sí, digamos. O sea, es como que tiene que haber un cambio, ¿no? ¿Verdad? O sea, va a ser diferente. Exactamente, tiene que haber un cambio. En la evaluación, o sea, el diagnóstico planteado como evaluación inicial, porque ese es el nombre que recibe el momento de la evaluación inicial, es para darnos un panorama de la situación actual. Teóricamente, después de planificar nuestra intervención, ejecutar, es decir, hacer actividades para modificar esa situación actual, en la evaluación final yo debiera de ver una mejoría, si es que eso es lo que apuntamos, ¿sí? Una modificación de esa situación actual. ¿Se entiende? Ajá, claro, sí, sí. Por ejemplo, en el diagnóstico, entendido sea como evaluación inicial o como evaluación diagnóstica, yo voy a encontrar una situación X. Por ejemplo, la población tiene desconocimiento de la importancia de la lactancia materna exclusiva. En esta evaluación final o como fase, yo voy a poder, con algunos elementos, mostrar o valorar, ¿sí?, cómo se modificó esa situación inicial que yo diagnostiqué o que yo evalué al principio. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Es como que no me convences, Agustina. No, sí, sí, profe. Bien. Entonces, estas serían las fases del proceso de la planificación. Algo más que es importante que tengan en cuenta en el estudio de estas fases del proceso de la planificación es que dentro de cada una de estas fases, a su vez, se planifica. ¿Qué quiere decir esto? Yo la fase de diagnóstico la tengo que planificar. La planificación propiamente dicha la tengo que planificar, la ejecución la planifico, la evaluación la planifico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el diagnóstico yo voy a tener que poder definir cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, ¿sí? Elementos puntuales que ya vamos a ir viendo más adelante, porque nos vamos a ir deteniendo más adelante en las otras clases en cada una de estas fases, ¿sí? La planificación tiene sus elementos propios de planificación. A la ejecución también la planifico, perdón, ¿sí? Tengo que poder plantearme, a ver, bueno, tengo que ir a ejecutar, llega el momento de ejecutar, bueno, me voy a guiar de lo planificado, pero mínimamente tengo que tener
¿sí? Prever cómo voy a llevar a cabo esa ejecución, qué necesito, ¿sí? Para ejecutar. Y la evaluación también se planifica. Ya lo vamos a ver más adelante. No me voy a detener ahora en eso porque eso, las fases las vemos en detalle más adelante. Bien. Ahora veamos cómo llevamos estos contenidos, que vuelvo a repetir, es un compilado docente muy conceptual, de contenidos muy conceptuales que es necesario que los estudien, ¿sí? Que tengan bien en claro las definiciones, los conceptos, a qué se refiere cada nivel, cada fase. ¿Cómo podemos llevar estos contenidos a una situación de la práctica profesional? ¿Sí? ¿Cómo realizaríamos un diagnóstico que involucraría la planificación, la ejecución y demás? Que un poquitito es lo que se les planteaba en esa última tarea de la guía de estudio. Y volvamos a al esquema del sistema de alimentación y nutrición, para ver cómo nosotros aplicaríamos estos contenidos cuando estemos en una situación determinada, cuando se nos presente una situación determinada. Y volvamos a cómo analizamos el sistema de alimentación y nutrición. Anteriormente decíamos que ese sistema, si de repente veíamos o sucedía que estaba afectado o habría un quiebre o se vulneraba este componente del consumo de alimentos, ya vamos definiendo una población, niños en edad escolar, que en esos niños en edad escolar se define se los define como vulnerables porque está afectado el estado nutricional, están cursando con una malnutrición por déficit. Y de alguna manera, algunos de estos factores que hacen a ese consumo, acceso y consumo de los alimentos, está afectado, ¿sí? Porque nosotros vamos a llegar de repente a trabajar en un centro de salud, en un hospital, en un centro de jubilados, ¿sí? O en una escuela, y podemos encontrarnos con esta situación. Y entonces nos tenemos que volver a esta preguntita de abajo, el qué hacer. Y el qué hacer nos lleva a que tenemos que planificar, ¿sí? Planificar un proyecto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Entonces, ahí, cuando nosotros planteamos esto, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder? ¿Qué se imaginan ustedes? Es lo que se les pedía en esa consigna. ¿Qué se les pedía? ¿O qué harían ustedes como fases? A ver, ¿qué pensaron? En la situación que describe la guía de estudio, les plantea una situación problema definida, situación de inseguridad alimentaria en un grupo vulnerable, niños en edad escolar, a causa principalmente de no estar asegurado o garantizado el componente consumo, lo que lleva a determinar que el grupo está vulnerado en su estado nutricional, malnutrición por déficit. ¿Identificaron alguna situación problema? La desnutrición por déficit. Bien. La desnutrición por déficit es un problema de salud que tiene esa población de niños en edad escolar, ¿sí? O sea que nosotros ya partimos de un dato, ¿sí? Hay un problema de salud, hay una desnutrición, hay una malnutrición por déficit. Los niños están desnutridos, es lo que nos está dando esa situación, ¿sí? Nos define un grupo etario, que son los niños en edad escolar, ¿bien? Pero yo les decía hace un momento que cuando nosotros pensemos nuestra intervención de educación alimentaria, nosotros vamos a apuntar a los problemas, al comportamiento alimentario, ¿sí? Esa desnutrición, esa malnutrición por déficit, ¿está relacionada con los comportamientos alimentarios? Sí, profe. Por ejemplo, Ahí en el caso.
Habla de que no está asegurado el componente consumo de alimentos. Bien, fíjense, acá nosotros nos está diciendo esa situación que se redacta ahí, que el componente consumo de alimentos no está asegurado, es decir, nos están diciendo los niños no están consumiendo lo que les corresponde, lo que necesitan, ¿sí? Pero puntualmente con el comportamiento alimentario, ¿cómo se relaciona esta malnutrición por déficit? ¿Qué pasará? ¿Qué estará sucediendo con esos chicos en relación al consumo? Pueden tener que lo tengan hábitos alimentarios malos. Bien. Con ¿Y los cómo factores que serían pueden esos hábitos relacionar, alimentarios profe, malos? por ejemplo, un Puede ser que no predisponente. desayunen. Por ejemplo, no tienen el hábito de desayuno. Bien. ¿Qué otro comportamiento se podría identificar? Profe, pueden ser las actitudes, por ejemplo, que no sé qué déficit tienen, pero puede ser que no les guste consumir leche sola y sería una actitud negativa, digamos, hacia el consumo de la leche. Bien, entonces ahí sería que no hay hábito de consumo de leche, por ejemplo. Es otro comportamiento. Bien. ¿Qué más podría? La práctica, profe. A ver, ¿cómo sería eso? La práctica está relacionada con la selección de los alimentos. ¿Cómo sería la dieta de esos niños para llegar a esta situación? Al realizar las comidas no son seleccionar pero los de mala alimentos. manera. Son monótonas. Bien, es una alimentación monótona, puede ser, ¿sí? No hay variedad en la selección de los alimentos. Entonces, fíjense cómo vamos identificando, o sea, ese diagnóstico, esa fase de diagnóstico donde la teoría nos dice que hay que identificar una situación problema, que en base a esa situación problema vamos a poder posteriormente priorizar tranquilamente con esta situación que se les plantea en la guía de estudio. Nosotros podemos identificar, partimos de un problema de salud. Ustedes bien lo identificaron. Hay una desnutrición en estos niños. ¿Sí? ¿Es así? Partimos de ese problema de salud. Pero como nuestra intervención va a ser educativa, nosotros tenemos que relacionarlo, ese problema de salud, con posibles problemas de comportamiento que tenga esa población que está cursando esa desnutrición, ¿sí? Y claramente ustedes han podido identificar problemas de comportamiento. El no hábito de realización del desayuno, la falta de consumo de leche, dieta monótona, ¿sí? No hay variedad en la selección de los alimentos. Y podríamos seguir identificando muchos otros más, quizás también el factor conocimiento está influenciando, ¿no? ¿Puede ser el factor económico? O sea, tienen la disponibilidad del alimento, pero no tienen los recursos para accederlo. Sí, puede ser. Es algo que quizás nosotros desde educación alimentaria, nosotros no vamos a poder dar respuesta a ese factor, pero sí es importante considerarlo, ¿sí? Porque si nosotros analizamos como componentes del sistema de alimentación y nutrición, la accesibilidad económica es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y que claramente puede estar siendo un factor que influencia en esta situación presentada, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros hemos identificado problemas. En base a esa problemática identificada, podríamos establecer prioridades, ¿sí? Porque establecer prioridades quiere decir qué problema merece ser atendido como prioritario. ¿Por qué problema debo yo comenzar a planificar para dar respuesta a ese problema? Y ahí ya estaríamos pasando a la segunda fase, en ese cuadrito de las fases, a la segunda fase, que es la fase de planificación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, elijamos así un problema de los que han mencionado, pero arbitrariamente, ¿sí? Porque después vamos a ver cómo priorizamos esos problemas. Decidimos trabajar con la falta de hábito de realización del desayuno.
¿Qué tendríamos que hacer en la planificación para ese problema? Sería como plantear un objetivo que al final, digamos, de toda la programación, de toda la planificación, los chicos desayunen, digamos. Sería como un objetivo. Bien. O sea, es plantearnos, sí. Plantearnos con qué recursos contamos. Bien, entonces debemos plantear un objetivo que a nosotros nos permita dar respuesta a ese problema. Lo que queremos es que los chicos adquieran el hábito de desayuno, ¿sí? A eso apuntaría nuestro objetivo. Tenemos que tener en cuenta los recursos, o sea, ¿con qué recursos contamos? ¿Qué recursos vamos a necesitar, ¿sí? Para dar cumplimiento a ese objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre dentro de esa planificación? Profe, identificar los problemas. Pero eso ya lo hicimos en el diagnóstico. Profe, ahí tendríamos que armar la estrategia, digamos, cómo haríamos para que esos chicos logren desayunar, digamos, en base Bien, a la estrategia de enseñanza, la metodología. ¿Cómo voy a lograr que los niños adquieran el hábito de desayuno? ¿Sí? Entonces tendré que pensar en actividades posibles que me permitan cumplir con el objetivo. Y eso hace referencia a ese diseño del plan operativo. ¿Sí? Entonces es ir pensando, fíjense, siempre vamos a partir de una situación de un problema de salud. Y a ese problema de salud, nosotros para diseñar nuestra intervención educativa, tenemos que poder transformarlo en un problema de comportamiento, poder identificar qué comportamientos están relacionados con ese problema de salud, hacer el diagnóstico para identificar esos problemas de comportamiento y planificar en función de las problemáticas encontradas, ¿sí? Y en la ejecución es esas actividades que yo planteé, cómo lograr para que los niños comiencen a desayunar, llevarlas a la práctica, ¿sí? Ejecutarlas. Eso es lo que nos dice la ejecución de la intervención. Y en la evaluación, ¿qué se imaginan? Podríamos hacer como que los chicos nos cuenten, nosotros yendo a la escuela, que los chicos nos cuenten si empezaron a desayunar con diferentes preguntas, digamos. Corroborar, profe, el cumplimiento, si se pudo o no. Bien, ¿qué es lo que voy a corroborar? Si se modificó los hábitos. Bien, si se modificó el hábito de no desayuno, ¿sí? Ese era el problema. Entonces yo tengo que ver en la evaluación, cuando yo termine ese proyecto, cuando yo termine ese programa, con la serie de actividades que me planteé, yo voy a tener que evaluar o valorar, corroborar si esos niños que presentaban esta problemática de no desayunar, el hábito de no desayunar, adquirieron el hábito, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos inspiramos, esto es un mensaje final, encendemos bien nuestras luces neuronales y damos el primer paso en la planificación, ¿sí? Es esto, comenzar a diseñar. La planificación requiere, para lograr esa habilidad que yo les mencionaba al principio, que nosotros desde la cátedra esperamos que ustedes desarrollen, es estar sentadas con el material de estudio y ejercitándonos en esos, ahora, en poder identificar bien cuáles son los niveles donde se planifica, cómo se dan esos niveles, y a qué corresponde o cómo se planifica en cada una de las fases. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos tenemos que hacer un diagnóstico? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos posterior al diagnóstico comenzamos a planificar? Lo planificado lo tenemos que ejecutar y lo ejecutado y planificado a su vez lo tenemos que evaluar, ¿sí?
es ejercitación, chicos, es estar y siempre plantearnos una situación, identificar una situación X, una situación problema X, y poder dar respuesta, pensar respuestas para esa situación determinada, ¿sí? Una población que esté vulnerada de alguna manera, un componente del sistema de alimentación y nutrición que presente algún quiebre, que esté insuficiente en algo, un comportamiento alimentario que sea poco saludable, un comportamiento alimentario que no sea el adecuado, ¿sí? Eso nos va a llevar a nosotros a plantearnos esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para dar respuesta a esto? Y el qué hacemos no tiene que tener otra respuesta que planificar acciones. En nuestro caso van a ser acciones de educación alimentaria y nutricional. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No sé, algo más que quieran expresar. ¿El coloquio de esta semana será del compilado? Verónica, por comenzar no tenemos coloquio, tenemos evaluaciones iniciales, y la evaluación inicial es del tema sistema de alimentación y nutrición, que es el trabajo práctico que tenemos para esta semana. ¿Bien? Gracias, profe. Profe, ¿hay fecha del parcial? Ay, justo apareció la profe Nati con tu pregunta. Yo quería preguntar en qué parte del aula virtual está el cronograma de las teorías obligatorias. Eso todavía no está subido, Cintia, pero bien, entiendo que lo proporcionamos a la brevedad. Bien, bueno, a ver, chicos, no sé si se me escucha bien ahí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Como preguntas que quieren. Nosotros hoy tenemos reunión de cátedra, la profe Judith sale de la teoría y viene corriendo para la ONSA, y tenemos reunión de cátedra para definir justamente estas cuestiones que ustedes están preguntando, las teorías obligatorias, las teorías que hemos quedado, las que van a ser digamos, obligatorias para todos, tanto para alumnos que están en condiciones de promocionar y para regularizar. Van a ser obligatorios no porque queremos, sino porque de alguna forma el contenido lo requiere de esa manera, ¿sí? El parcial, eso ya, una vez que tengamos la reunión hoy, ya definimos y le subimos el cronograma para que ustedes tengan más claro el panorama, ¿sí? Pero estaría previsto el parcial, ¿sí? El primer parcial para el 14 de junio. Así ya van anotando, ¿sí? Estaría previsto, de todas formas, si hoy vemos y organizamos, no creo que esa fecha se modifique. Quizás otras cuestiones se vayan a modificar del cronograma, la fecha del parcial estaría como en esa fecha, ¿sí? Estaría prevista y quedaría en esa fecha, 14 de junio. ¿Sí? Como para que les quede más claro ese tema. Y van a tener las teorías obligatorias que apenas podamos, termine esta clase, digamos la reunión de hoy, le vamos a estar subiendo el cronograma con las teorías que van a ser, las teorías que están resaltadas con amarillito, esas van a ser las teorías obligatorias, ¿sí? En el mismo cronograma, lo que esté resaltado de amarillo, esas son las teorías obligatorias. Yo calculo que van a ser 2 en este primer cuatrimestre y 2 en el cuatrimestre que viene. Eso ya lo vamos a resolver con las profes hoy. ¿Alguna otra consulta? Ya estaba escuchando ahí de las evaluaciones iniciales, eso recuerden el sistema, ¿sí? Vamos a tratar siempre de que estemos así como una semanita, una semana damos la teoría, la semana siguiente recién la evaluamos. Más que nada para dar tiempo y que todos tengan el mismo tiempo de estudio, ¿sí? Profe, una compañera en el chat pregunta cuántas faltas se pueden tener. Eso también está establecido ya en el video, tienen que ver el video que está en el aula virtual, ¿sí? Pero ya lo hemos dicho en la clase, en la primera clase me parece. Son 5 faltas,
¿sí? 5 falta y a la sexta quedan libres. Ya sea faltas o trabajos prácticos desaprobados, ¿sí? Evaluaciones iniciales, por lo general, desaprobadas. Nati, también tenemos que darle el mensaje a los chicos de la comisión de los días miércoles. Sí, eso yo ya estoy hablando con ellos, ya se están reorganizando. Los chicos de los miércoles, me quedan 2 grupos, me parece, nada más reorganizar. Todavía nos vemos mañana, nos vemos con los chicos, el último día que nos vemos, hasta, creo que ya pasamos a junio. De ahí ya nos volvemos a ver en un mes recién. Así que bueno, eso. Ya me falta, mañana termino de reorganizar y ya ellos se tienen que reorganizar en las otras comisiones, digamos, de trabajo práctico, para que no pierdan, si no son muchos miércoles que no nos ven y muchos trabajos prácticos perdidos. ¿Algo más? Si no, estamos en condiciones de retirar. Hemos visto a las 4 de la tarde había 80 y... Deme un segundo porque esto se termina. 81 estudiantes conectados. Eso me da pie a decidir y a definir que el próximo encuentro es presencial. ¿Y en qué anfiteatro sería, profe? J. Y sí quiero dejarlo, ya que estamos acá grabando todo, queda como expresado el hecho de que van a entrar los 100 que lleguen. El resto, si es que todavía no se puede hacer esa clase con streaming, no va a poder participar de la teoría si es que van más de esos 100, ¿no? ¿Anfiteatro J, dijo, profe? J. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera por ahí motivarlos yo hoy al menos que tenía horario de consulta en la mañana, recibí varios chicos en consulta, sobre todo del tema comportamientos alimentarios. Hay como algunas cuestiones medias cruzadas en cuanto a, para poder identificar los elementos del comportamiento alimentario y los factores. Entonces yo los motivo, chicos, a que no se queden con las dudas, hagan uso de las horas de consulta, porque comportamiento alimentario, como ustedes ven, es algo que atraviesa todos los temas de la materia. Entonces, si la duda persiste, más adelante les va a ser más complicado aún cuando ya estemos, por ejemplo, planificando la intervención educativa. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decirles, no se queden con la duda, vayan a la consulta, lo vemos, lo analizamos, trabajamos en base a otros ejemplos, si los ejemplos que estaban planteados para los prácticos no los comprenden, no están claros, podemos plantear otros ejemplos para que se puedan identificar claramente los elementos del comportamiento alimentario y los factores, ¿sí? Pero hubo varias consultas referidas a ese tema. Este jueves, si no hay ningún otro inconveniente, Recording stopped. Sí voy a estar en la consulta a las 9 de la mañana. Por las dudas. Bueno, si no tienen algo más por decir, o creo que nos podemos ir despidiendo. Adiós. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Hasta luego, profe.